Primera de Samuel, capítulo 17, esta sería la idea principal, defendiendo la gloria de Dios. En todo el capítulo en el que es una historia real, un suceso histórico real que todos conocemos, probablemente, aun los que no son creyentes y no tienen conocimiento de la palabra, saben de David y Goliat. Y toda esa historia se nos cuenta para mostrar cómo Dios defiende su gloria cuando es desafiada por medio de los impíos. Y vamos a encontrar 6 verdades necesarias para defender la gloria de Dios. 6 verdades necesarias para defender la gloria de Dios. No son las únicas 6, puede haber más, pero esta es la forma en la que yo he pensado en dividir esta enseñanza de este capítulo. En primer lugar, tenemos los versículos del 1 al 11. Versículo del 1 al 11. Y esta es la primera verdad necesaria para defender la gloria de Dios. Y es que vigila el pecado que desafía la gloria de Dios. Vigila aquello que desafía la gloria de Dios. Eso es lo primero que observamos en el texto cuando se nos narra que para defender la gloria de Dios se nos expone a la grandeza del enemigo, a la grandeza de la situación de quién es el que desafía la gloria de Dios. Y vemos ahí del versículo 1 al 11, recordamos que se nos presenta el problema, ¿no? La situación. En versículo 3, los filisteos estaban a un lado del monte, Israel estaba al otro lado del monte y entre ellos el valle. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gal, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. Y empieza a describirnos cómo es aquel que viene a desafiar la gloria de Dios. El punto aquí, para trasladarlo a nosotros, o la verdad que podemos sacar de aquí, es que debemos identificar, debemos vigilar, debemos conocer quiénes son y cómo es la situación que desafía la gloria de Dios. Puede ser una persona o puede ser una tentación o puede ser una circunstancia que directamente desafía la gloria de Dios. Y veis que en esa columna, en la siguiente columna pone cristotélica. Es simplemente una palabra que se utiliza para mostrar cómo por medio de Cristo podemos entender verdades de otros pasajes del Antiguo Testamento por medio de lo que Cristo ha hecho posible, por medio de lo que en Cristo vemos relacionado en su propia vida y su propia persona y su propia obra. Por ejemplo, si vemos aquí cómo aquellos que desafiaban la gloria de Dios son descritos y debemos vigilarlos, si vemos también cómo en Cristo Él tuvo que enfrentar los mayores desafíos. Eso es lo que podemos ver a la luz de la persona y la obra de Cristo. Cristo fue quien enfrentó el mayor desafío contra la gloria de Dios y contra sí mismo. Y recuerda que Cristo, incluso cuando fue bebé, siendo bebé, Herodes quiso matarlo. Y Cristo enfrentó en su ministerio las tentaciones que por directamente Satanás sufrió y las soportó todas. Cristo recibió los ataques de los poderosos, de los religiosos, de los fariseos, de los saduceos, del Sanedrín, de los escribas, de los principales sacerdotes, del sumo sacerdote, su propia familia, sus discípulos que no entendían lo que él estaba enseñando, la burla de los soldados, la burla de los malhechores. El testimonio de la vida de Cristo fue la de entender que, podemos ver en la vida de Cristo que él enfrentó los mayores desafíos contra la gloria de Dios que nadie ha enfrentado. Así que podemos también identificar esas personas y esas situaciones que desafían la gloria de Dios en el testimonio de la vida de Cristo y trae una aplicación a nuestra vida. Por ejemplo, debemos
directamente identificar y estar alerta ante todo lo que desafíe la gloria de Dios y su palabra. Debemos entonces estar con los ojos bien abiertos y tener cuidado de tener delante de nosotros una circunstancia que desafía la gloria de Dios, pero nosotros no estar alerta y caer en el error de no identificar aquello que está desafiando la gloria de Dios, aquello que está desafiando la palabra de Dios. Debemos tener en cuenta que hay muchas situaciones en las que como creyentes enfrentamos que debemos saber que son ataques del enemigo, ataques del mundo, ataques de falsos creyentes. Pablo lo decía, dice, estoy sufriendo por los de dentro, por los de fuera. Así que Pablo estaba enfrentando su propia vida también, identificando aquello que desafiaba la gloria de Dios, los retos de su propia vida. Por ejemplo, la filosofía del mundo. Es continuamente la filosofía del mundo una forma en la que la gloria de Dios es desafiada y nosotros debemos identificarla. Debemos estar alerta. Los valores que el mundo tiene desafían la gloria de Dios. Los pensamientos que el mundo tiene desafían la gloria de Dios. Los intereses que el mundo tiene desafían la gloria de Dios. Así que es un reto para nosotros y es una oración al Señor de estar alerta e identificar todo aquello que desafía la gloria de Dios y que nosotros debemos, como se nos ve, que se les avisó o que se describía como Goliat era, debemos nosotros identificar también la forma en que la gloria de Dios es desafiada para que nosotros podamos defenderla, prepararnos ante esos ataques. Así que vigila aquello que desafía la gloria de Dios. Ahora, la segunda verdad que necesitamos para defender la gloria de Dios, la vemos desde el versículo 12 al 27. Versículo 12 al 27. Recuerda ahí que se describe a David, ¿verdad? Y desde que David... sí, y en estos versículos vemos esta verdad. Valora correctamente la gloria de Dios. Valora correctamente la gloria de Dios. Debemos valorar adecuadamente, tener un concepto de la gloria de Dios elevado. No debemos menospreciar la gloria de Dios. Y esto va en contraste con lo que acabamos de decir antes. Vigila aquello que desafía la gloria de Dios y identifícalo, pero además también recuerda y valora, pon el valor y considera la importancia de la gloria de Dios por encima de todo. Y recuerda que después de que se nos dice que David era quien era, que David estaba en una circunstancia menor y llega a esa batalla, a ese campo de batalla, y ve cómo la gloria de Dios es desafiada, David se muestra como el contraste con el resto del pueblo de decir, pero ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones del Dios de los ejércitos, del Dios viviente? Así que recuerda que David está haciendo esa pregunta. ¿Qué van a hacer con aquel que luche con Goliat? Y después él hace la pregunta, ¿y quién es este para desafiar? ¿Quién es este incircunciso para desafiar al Dios viviente? Así que en este segundo lugar vemos que sería un error pensar que debemos desafiar la gloria de Dios dependiendo de la recompensa. Sería un error pensar o estar dispuesto a defender la gloria de Dios dependiendo de la recompensa. Y recuerda que estuvimos estudiando, David no está poniendo la recompensa o está preguntando sobre la recompensa porque su interés sea alcanzar la recompensa. David está poniendo interés a la recompensa porque ni siquiera nadie está dispuesto, a pesar
de lo que se estaba ofreciendo a aquel que venciera. Cuando David pone en valor, por encima de toda la recompensa, pone en valor al Dios vivo, al Dios del pacto, a las promesas que Dios había dado. ¿Y cómo esto lo vemos en la vida de Cristo? Pues en la vida de Cristo lo vemos de esta manera. Cristo honra la gloria del Padre por encima de todo. Cristo honra la gloria del Padre por encima de todo. Eso lo hemos visto en la vida de Cristo, en el testimonio de Cristo. Cristo menospreció la riqueza en la tentación cuando Satanás le ofreció todos los reinos del mundo si me adoras. ¿Recuerda eso? Y entonces Cristo no estaba pensando o valorando su propia abundancia o la riqueza que podría adquirir del mundo de esa forma, ya que Cristo lo poseía todo, pero un día llegará cuando Cristo, habiendo vencido a la muerte, venga a la tierra a establecer su reino y todos los reinos serán suyos, pero no adorando al diablo, sino por medio del poder y de la autoridad que recibió del Padre, porque honró la gloria del Padre. Recuerda en Juan 17, capítulo 17, no hace falta que vayamos, pero puedes tomar nota. Juan capítulo 17, versículos 1 y 2. Jesús está orando esa oración intercesora, sacerdotal, que empieza recordando y diciendo: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera, te he glorificado en la tierra. Y esa era el valor que la gloria de Dios tenía para Cristo. Por encima de todo, de manera incomparable, de manera suprema, el deseo de Cristo era la gloria de Dios, glorificar a Dios. Recuerda cuando vinieron, Jesús había terminado de hablar con la mujer samaritana y le dijeron si había comido, y Jesús le dijo: el pan, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre era su alimento, y eso en un sentido él habló de manera figurada. Y él decía: para mí lo más importante, lo esencial de mi vida, no es mantener mi vida a salvo con el alimento, sino a pesar de pasar hambre, por encima de todo está la gloria de Dios, hacer su voluntad. ¿Y cómo esto se aplica a nuestra vida? Pues debemos aplicarla de esta manera. Por ejemplo, mantén en alto la gloria de Dios. Mantén en alto la gloria de Dios. Todo momento de nuestra vida, los creyentes debemos valorar la gloria de Dios por encima de todo. ¿Recuerda lo que Pablo dijo en Filipenses 3, versículo del 7 al 8? Filipenses 3, versículo del 7 al 8. Pablo está recordando cómo era su vida pasada y cómo es ahora. Y él decía: si hay algo que gozarse en la carne o gloriarse en la carne, yo más que nadie. Fue circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Filipenses 3:7 dice: pero todo lo que para mí era ganancia, y esto era en la carne, bajo los ojos de la carne, ahora en Cristo lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, por amor de Cristo, de su persona, de su gloria. Y dice el versículo 8, y aún más, y aquí no se queda la cosa, no lo considero como pérdida, sino que aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas. Es decir, todo lo que yo ya he conseguido para mí es pérdida, pero no hay nada por delante de mí que yo pueda conseguir que sea más importante que el incomparable valor de conocer a Cristo. Esto es de crecer en mi conocimiento de Cristo, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Así que esto es nuestro llamado también, hermano. Como David hizo,
defendió la gloria de Dios valorándola por encima de todo, como Cristo lo hizo, siendo el máximo ejemplo y testimonio de un hombre que siendo Dios no dejó de ser Dios, pero también era hombre completamente. En su propia vida no había nada más importante que la gloria de Dios. Por eso nosotros somos llamados a mantener en alto la gloria de Dios en nuestra consideración, en nuestros valores y considerar todo lo demás como pérdida. Las amistades, la familia, las posesiones materiales, el prestigio, el orgullo personal. No hay nada más valioso que la gloria de Dios. Así que debemos pensar bíblicamente acerca de esto. Tercera verdad para defender la gloria de Dios. Versículo del 28 al 30. Recuerda que cuando David le estaba, versículo 28 al 30, ¿qué enseñanza encontramos ahí? Encontramos esta verdad. Soporta el juicio injusto por defender la gloria de Dios. Soporta el juicio injusto por defender la gloria de Dios. Y recuerda esos 3 versículos, como Elías, su hermano mayor, lo acusan injustamente de tener malas intenciones, ¿verdad? Ellos pensaban que David estaba ahí no para defender la gloria de Dios, sino por razones o motivaciones pecaminosas, diciendo, porque sabemos que tú eres malo, de la maldad de tu corazón y de tu soberbia ha salido todo esto. Y David recuerda que él dijo, ¿y qué he hecho yo ahora? ¿Verdad? He hecho, no fue solo una pregunta, no ha sido solamente el interés de esta circunstancia. Estoy interesado por defender la gloria de Dios, pero ¿me juzgáis o me acusáis injustamente? Y David se apartó, ¿verdad? ¿Cómo hizo Cristo? ¿Cómo vemos en la vida de Cristo estas circunstancias? Bueno, no hay nadie que fuera acusado injustamente más que Cristo. Nadie fue acusado más injustamente que Cristo. Cristo fue obediente al Padre y a pesar de ser acusado injustamente, él continuó siendo obediente al Padre. Cristo fue acusado de tener intenciones equivocadas. Todos abandonaron a Cristo en ese juicio injusto, nadie estuvo a su lado. Él fue condenado injustamente. Pablo lo negó, Pedro lo negó, cumpliendo así lo que Cristo ya sabía que iba a suceder. Cristo guardó silencio. Cuando delante de Pilato fue juzgado, acusado injustamente. Y este es el testimonio de la vida de Cristo. Nuestro supremo ejemplo, nuestro supremo Señor y Salvador, fue acusado injustamente y nosotros tenemos este testimonio de que Él continuó siendo obediente. Él continuó glorificando a Dios, estando dispuesto a defender su gloria. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Pues, hermanos, sé fiel a Dios a pesar de las acusaciones injustas. Sé fiel a Dios, sé fiel a Dios a pesar de las acusaciones injustas. Y esto en dependencia del Espíritu Santo. Depende del Espíritu Santo para que cuando seas acusado injustamente, cuando tú estás defendiendo la gloria de Dios y te acusen de que tú tienes otras intenciones ocultas, mantente fiel y no te defiendas, no defiendas tu propia gloria. Sufre como Cristo sufrió. Dice Primera de Pedro 3, del 13 al 18, tenemos en Cristo el supremo testimonio, el supremo ejemplo de que cuando sufrimos injustamente, entonces en eso hallamos gloria, hallamos alabanza delante de Dios. Y esto solamente lo podemos alcanzar por medio de la dependencia del Espíritu Santo. Así que, ¿qué te importa o qué nos importa que nos juzguen injustamente?
Y por defender, como estamos estudiando los domingos, la gloria de Dios, y identificar a los falsos ministros de Cristo, y que seas acusado o seas atacado por esos que tienen intereses en las discusiones, no somos llamados a entrar a defender nuestra gloria, somos llamados a huir de esos enemigos y seguir predicando el Evangelio sin modificarlo, sin cambiarlo, para que la gloria de Cristo sea defendida. En ocasiones, aquellos que creen en la sana doctrina, ayer vi un vídeo de alguien que estaba predicando supuestamente la palabra y él decía que los que creen en la soberanía de Dios para escoger a los que él quiere salvar son estúpidos con todas las letras. Son estúpidos. Y eso, aunque te pueda ofender o pueda acusarnos de estupidez, a los que creemos en la sana doctrina, la palabra de Dios, somos llamados a no defendernos en ese punto, sino a seguir predicando fielmente la palabra, aunque sabemos que esto va a conllevar estas injustas acusaciones. Cuarto lugar, la cuarta verdad. Recuerda continuamente la gloria de Dios. Recuerda continuamente la gloria de Dios. Es diferente a valorar correctamente la gloria de Dios. Para valorar correctamente la gloria de Dios debes conocerla, pero para mantenerte en esa situación debes recordarla continuamente. No debes olvidarte de la gloria de Dios. Y eso es lo que en los versículos 31 al 40 vemos que David hace. Recuerda que cuando Saúl lo llama y le dice que le dicen lo que David estaba diciendo y hablando y preguntando, lo llama y le pone la armadura y todo, pero David confía en Dios porque él fue quien lo libró del oso y del león. Y él da testimonio del poder de Dios que lo libró. Y él recuerda continuamente la gloria de Dios. Él recuerda, David recordó continuamente la gloria de Dios. ¿Cómo lo vemos? Esto es la vida de Cristo. Lo que estamos viendo en la vida de Cristo es que Él cumplió perfectamente la revelación de Dios. Recordamos que Cristo reveló al Padre y mostró al Padre, se mostró a sí mismo como Dios y cumplió de manera perfecta todos los atributos de Dios y además cumplió perfectamente su revelación. Recuerda que Cristo en su vida y en su enseñanza nos trae a la memoria que Dios cumple siempre su plan, aunque parezca que los enemigos son muchos, aunque parezca que los enemigos son poderosos, aunque parezca que son invencibles. Recuerda de nuevo en esa oración, Juan 17, del 1 al 5, Cristo estaba recordando la gloria de Dios a pesar de que en el mundo recibiríamos aflicción, pero Él venció al mundo. Y Cristo es el perfecto cumplimiento de que la victoria está en Él, de que Él es en quien hemos recibido victoria. Por eso, ¿cómo debemos aplicar esto en nuestra vida? Pues no olviden nunca quién es Dios y su obra de gracia. No olviden nunca quién es Dios y su obra de gracia. La mayoría hemos vivido ya suficientes años como para haber visto en nuestra propia vida la mano de Dios y la persona de Dios y los atributos de Dios. Pero qué rápido somos para olvidarnos. Y David no se olvidó. David recordó quién fue quien lo libró del león y del oso. Cristo, en nuestro testimonio perfecto de saber que en Él tenemos la victoria, la confianza en su palabra, la confianza en su obra. Así que no olvidemos, recordemos que todo lo que hagas bien proviene de la gloria y del poder de Dios. Que no fue por nuestra gloria que nosotros hemos podido vencer las oposiciones o hemos podido defender la gloria de Dios por nosotros mismos. Ha sido por su gracia. Que en Cristo tenemos todo el poder suficiente
para defender la gloria de Dios. En quinto lugar, confía completamente en el poder de Dios. Confía completamente en el poder de Dios para defender su gloria. Y no es solamente recordar continuamente el poder de Dios que se mostró en tu vida, o en la vida de Cristo, o en la vida de otros testimonios, de otros hermanos, sino que debemos recordar para confiar. Recordar no solamente para tener memoria, sino para, en base a esa memoria, basar nuestra confianza en el poder de Dios para defender su gloria. Goliat fue derrotado en el nombre del Señor, no en el poder de David. En el nombre del Señor, David venció al opositor de la gloria de Dios. Quien debe luchar por la gloria de Dios debe recordar que lucha en el poder y en el nombre de Dios. En otras ocasiones muchas personas te dicen, todo irá bien cuando superes tus miedos. Dios quiere que tú venzas tus miedos. Todo lo puedes porque tú has sido, en ti hay todo poder para vencerlo. No, la verdad es que debemos recordar que es en el poder de Dios quien podemos desafiar y defender su gloria, como Cristo lo hizo. Recuerda que Cristo, en su propia vida, es quien tiene la autoridad suprema sobre toda oposición. En el nombre de Cristo es en el nombre de aquel que tiene toda autoridad. ¿Recuerda el supremo mandamiento antes de que Cristo suba a los cielos? ¿Qué mandó a la iglesia a que hagamos? Pues a que hagamos discípulos, ¿verdad? La gran comisión, hacer discípulos, yendo, bautizando, enseñando. Pero antes de dar esa comisión, él dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Mateo 28, versículos 18 y 19. Así que recordamos que Cristo tiene toda autoridad y la victoria está bajo la autoridad y el poder de Cristo. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Bueno, lo aplicamos en que el creyente y la iglesia debemos recordar que estamos bajo la protección de Dios. Debemos recordar que estamos bajo la protección del poder de Dios. Muchos han muerto como mártires por el Evangelio y eso no significa que no fueron protegidos por Dios. Aún la muerte no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y estamos protegidos aún de la muerte, no para no morir, sino para no ser separados de Dios por la muerte. Y muchos han muerto por el Evangelio de Cristo, pero han sido victoriosos por la victoria que Cristo compró para ellos y aseguró para ellos. Así que debemos recordar que estamos bajo su protección. Y en último lugar, terminamos aquí, versículos 52 al 58. Perdón, 55 al 58. Versículos 55 al 58. Al final se muestra esta realidad. Glorifica a Dios por su gracia soberana. Glorifica a Dios por su gracia soberana. ¿Por qué? Porque Saúl estaba preguntando de quién es este, quién es la familia de este y a quién va a recibir esta gloria y esta recompensa. Recuerda que la familia de David era la familia de alguien insignificante. David era alguien insignificante. David recibió bendiciones que no fueron especialmente materiales, sino que Dios lo usó para cumplir su plan y lo hizo por gracia. A pesar de que David defendió la gloria de Dios, ¿cómo vemos el testimonio de la vida de David? ¿Fue alguien que mereció todas las bendiciones que recibió de parte de Dios? ¿Él no pecó nunca en su vida? Pues claro que sí, vemos que David
fue un hombre que estuvo siempre dispuesto a defender la gloria de Dios. No siempre estuvo dispuesto, pero glorificamos a Dios al darnos cuenta de que su gracia soberana es la que ha provisto todas las bendiciones, no nuestra fidelidad. No es por nuestra fidelidad que hemos recibido la salvación y las bendiciones en Cristo, es por la fidelidad de Dios. Recuerda lo que el apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo: cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y fue por medio de su gracia que nosotros hemos recibido todas estas bendiciones. Y en la vida de Cristo, ¿cómo vemos esto? Lo vemos de la siguiente forma. Cristo es digno de toda gloria por la salvación que hemos recibido por gracia, porque nos ha salvado por gracia. Cristo no nos ha salvado por nuestro valor. Cristo nos ha salvado a pesar de nuestra insignificancia. Y la salvación y las bendiciones que hemos recibido no han sido por lo que hemos hecho, sino a pesar de lo que hicimos. Y hemos sido salvados por gracia. Así que recuerda en tu vida cómo aplicamos esto. Recuerda que has sido salvado por gracia para la gloria de Dios. Que glorificamos a Dios defendiendo su gloria. Pero es que hemos sido salvados para su gloria. La forma en que Dios nos ha salvado ya le glorifica. Y entonces lo que Dios ya ha hecho en nosotros, por nosotros, tiene una finalidad, y es que es su gloria. Él nos ha salvado para su gloria. Eso recuérdalo. No somos nosotros el último fin del propósito de Dios. Dios nos ha salvado usando esa obra de salvación para traer gloria a su nombre. Dios no necesita a nadie para defender su gloria. Él se puede solo y además lo hace y lo está haciendo. Vamos a orar. Señor, gracias por este testimonio Señor, de tu misericordia y gracia con nosotros, Señor. Ayúdanos a vigilar todo aquello que se opone a tu gloria, que, Señor, todo aquello que está desafiando, Señor, tu honor y tu gloria. Señor, ayúdanos, Padre, a recordar y estar preparados, Señor, a que recordemos el valor que tiene tu gloria por encima de todo, a soportar el juicio injusto cuando esto suceda en nuestra vida, a recordar continuamente, Señor, que no hay nada más valioso que tu gloria y tu obra en nuestras vidas, como tú nos has mostrado que has obrado con poder en momentos de nuestra vida y en la vida de Cristo, Señor. Haznos recordar continuamente, Señor, tu poder, tu soberanía, tu gracia, tus perfecciones, Señor. Y te agradecemos, Señor, que tú estés obrando en nuestras vidas para no olvidarnos, Señor, de que hemos sido salvados para ti, Señor, y no para nosotros. Hemos sido salvados no solamente para ser librados, sino para que tú seas glorificado, Señor. Así que perdona nuestros pecados, ayúdanos, Señor, a vivir conforme a estas enseñanzas que hemos recibido de tu gracia. Todo esto oramos, Señor, en los méritos de Cristo y en su nombre. Amén. Amén.